Hermanos, que el Señor, que derrama toda su paz sobre cada uno de nosotros, esté con cada uno de ustedes. Sean bienvenidos al estudio o la continuación del Proverbio número 10. Estamos leyendo y estudiando exhaustivamente el Proverbio 10 como un elemento importante en la vida familiar. El Proverbio 10 habla sobre el contraste entre lo bueno y lo malo, o entre la sabiduría y la necedad. El hermano que me antecedió habló mucho acerca de los valores que como familia debemos inculcar en cada uno de nuestros hijos, pero más que inculcar, ser nosotros objetos prácticos de estos valores. Y en este está el punto acerca de lo que nosotros tratamos en Proverbios, en el hecho de no venir únicamente a adquirir un conocimiento, sino a manifestar la práctica de cada uno de los mandamientos que el Señor nos está dando. El Señor nos está dando lineamientos necesarios para conducirnos en la vida de la forma correcta. Muchas veces nosotros los seres humanos, aun cuando conocemos la verdad, nos desviamos de esta. Nosotros podemos ver en este proverbio y en esta tarde cómo el Señor nos va a ilustrar aquellos aspectos que posiblemente algunos creerán por las falsas enseñanzas que existen, que esto se refiere a dinero, que esto se refiere a prosperidad física, pero la verdad que el Señor nos está instruyendo para que en la vida práctica como creyentes nosotros tengamos un caminar recto. No nos está prometiendo bendiciones físicas, económicas. No significa esto que Él no las pueda dar, porque muchas personas pueden decir, entonces ahí no creen que Dios da bendiciones. Dios sí da bendiciones conforme a su santa voluntad. Entonces yo los voy a invitar para que vayamos al Proverbio 10, versículo 1, que vamos a tocar unos puntitos ahí. Y dice el versículo 1, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Si nosotros observamos detenidamente este versículo, podemos encontrar algunas generaciones inmersas en esto. ¿Qué significa esto? Los proverbios fueron escritos por Salomón a aquellos padres que en su época tenían algunas dificultades como aún en este tiempo nosotros los tenemos. Muchos de nuestros hijos, o muchos nosotros como hijos, en ciertas ocasiones dimos vergüenza para nuestras madres y vergüenza para nuestros padres. Sin embargo, nosotros debemos de rescatar un aspecto muy, pero muy importante. Tenemos un Padre Celestial que aún con cuantas debilidades nosotros le defraudamos diariamente, Él se mantiene fiel. Aleluya por eso, hermanos, porque aquí vamos a hacer ese contraste entre el hijo sabio y el hijo necio. Pero la palabra sabio, o la palabra necio, perdón, puede ser traducida como simple, necio, ingenuo, insolente, escarnecedor, fatuo. Es decir, la Biblia lo puede utilizar de diferentes maneras y nosotros no debemos de perder de vista que algunas de las clasificaciones alrededor de cómo lo usa hacen referencia importante a la transliteración que ésta tiene. Por ejemplo, en el griego, esta palabra hace referencia a uno de los puntos importantes que identifica a la palabra como una condición mental, es decir, no una decisión que el ser humano tiene, sino un momento en el cual incluso los creyentes podemos caer en alguna situación de necedad. ¿De qué está hablando prácticamente? Bueno, ¿cuántas veces nosotros, aún conociendo la palabra del Señor,
erramos en algunas ocasiones. Cuando las enfermedades nos atañen, dudamos algunas veces, nos quejamos, sin darnos cuenta que en nuestra vida práctica es cuando nosotros debemos depender totalmente del Señor. Entonces, esta no es una decisión, la necedad, la simpleza en el ser humano, no es una decisión no es una condición que el ser humano tiene, sino que muchas veces nosotros nos apartamos para entrar a esa simpleza. Cuando nosotros anteponemos nuestra opinión a la opinión de lo que el Señor dice, entonces estamos entrando a hablar de esa necedad. Y la vida práctica es uno de los medios que nosotros podemos ver continuamente. Este versículo 1 fue un mandamiento con promesa también. Y nosotros lo vemos en Mateo capítulo 15, versículo 4, donde nos dice: honra a tu padre y a tu madre. Pues a raíz de este mandamiento la exhortación consiste en que como hijos debemos realmente alegrar al Padre, pero que además la alegría debe ser extendida hacia la madre. Cuando nosotros hablamos de simpleza, cuando nosotros hablamos de necedades, debemos de considerar que somos nosotros mismos quienes decidimos entrar a esa posición. Cuando nosotros tomamos decisiones equivocadas, la necedad viene a nuestras vidas. Cuando nosotros erramos en cuanto a nuestro actuar y estamos dando un mal testimonio allá afuera, la simpleza viene a nuestras vidas. Es decir, actuamos como las personas que no tienen a Dios y tomamos esa posición. Y el Proverbio 10, en este versículo, nos está hablando específicamente de eso, de que cada uno de nosotros debe de tomar decisiones adecuadas con relación a la vida práctica de nuestra relación con Dios. Y ese es el punto. No necesitamos memorizar todos los versículos que la Biblia tiene, pero sí entender que nuestra toma de decisiones debe de estar encaminada a lo que Dios quiere para nuestras vidas. Porque cada uno de nosotros como padres damos consejo a nuestros hijos, y no damos consejos únicamente porque queremos fastidiar el momento de las personas o de los hijos, sino porque ya aprendimos que ante esas situaciones nosotros tuvimos que caer y luego levantarnos para sugerir a otras personas cómo no hacer lo mismo. Entonces, Salomón está diciendo a la familia en particular y a esta generación cuán importante es ser honrado, cuán importante es realmente tomar la decisión oportuna. Y esa decisión oportuna viene desde el hogar. ¿Qué significa esto? Que para que un hijo realmente pueda honrar a su padre y a su madre, debe de ser inculcado sobre la base de lo que la enseñanza en la familia tiene. Ahora, podemos destacar que también hay excepciones a este tipo de situación, porque podemos ver en nuestra realidad cómo algunas personas han honrado a sus padres y han inculcado en sus hijos la honra hacia ellos, pero estos se han desviado. Pero no es por desconocimiento, sino por una toma de decisiones que mal en ese momento tomaron a bien hacer. Entonces, aquí vamos a ver ese contraste entre el sabio y el necio. Y nosotros hemos venido estudiando cuán importante es la sabiduría. Y hoy vamos a ver cómo la práctica en este Proverbio 10 nos manda a actuar conforme a su santa voluntad. Sin embargo, debemos de aprender algo muy importante en este versículo 1. La raíz de los problemas, cuando nosotros vemos lo necio,
no se trata de la parte física mental, sino de la relación, de la parte espiritual que nosotros tenemos para con Dios. Aquí destaca cuán importante es la comunión con Dios. Cuán importante es que cada uno de nosotros sea obediente a su palabra. Entonces, la raíz de los problemas se evidencia cuando nuestra carnalidad se manifiesta en nuestras acciones. Pero cuando nosotros realmente dependemos del Señor en toda circunstancia, nosotros podemos ver que las dificultades no aparecen. Entonces, el versículo 1 nos habla específicamente de ello. Y al mismo tiempo nos hace la exhortación a mantener activa, así como uno de los medios publicitarios dice 7/24, es decir, 7 horas, 24 horas, 7 días, 24 horas a la semana activa nuestra comunión. Y recordemos que el Señor nos ha dejado una puerta. Cuando nosotros cerramos, cuando nosotros le fallamos al Señor, vamos y confesamos nuestros pecados y Él restaura toda esa comunión. Entonces, en el versículo 1, nosotros debemos de tener claro eso. Es una condición. Cuando nosotros fallamos, entramos a la simpleza. Pero cuando nosotros tomamos la decisión oportuna, entonces caminamos en la sabiduría del Señor. Vayamos al versículo 2. El versículo 2 nos dice: los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. Note un punto importante en esto. Muchas personas utilizan este versículo para decir que esto se refiere a dinero. Probablemente haga referencia hasta cierto punto en cuanto al dinero, ya que el dinero es importante en la vida de los creyentes y en la vida de todas las personas alrededor del mundo. Sin embargo, muchas de las personas ponen o anteponen el dinero a Dios, y es entonces cuando el dinero se convierte en su propio Dios. Y es ahí realmente cuando nosotros vemos que nos hemos desviado de la verdad y la sabiduría no está puesta en práctica. Ahora lo podemos relacionar en cuanto a los tesoros de maldad no serán de provecho. Nosotros podemos ver que las consecuencias del dinero mal adquirido siempre terminan peor. Ejemplo de lo que la palabra dice, los políticos en El Salvador. Nosotros en este país tenemos una serie de personas que se han apropiado ilícitamente del dinero y las consecuencias son fatales. Las personas que se dedican a traficar diferentes cosas adquieren dinero con mucha practicidad, instantáneamente, pero cuando son detenidos o cuando son en todo caso asesinados, ese dinero no les sirvió de nada. ¿Qué nos está ilustrando prácticamente esto? Que nosotros debemos de recordar que la honradez es un elemento muy importante en la vida del creyente. Y aquí se ha hablado mucho acerca de eso. Los creyentes debemos ser ejemplo en cada una de las acciones que se realizan en nuestros trabajos, en nuestras ocupaciones. Y esto realmente debemos de verlo desde una óptica muy objetiva en cuanto a cuando decimos que el dinero realmente es de provecho, cuando nosotros lo colocamos en el lugar adecuado. Y la Biblia nos enseña bien claramente: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Bendito Dios, hermanos, que nos habla en cada momento y nos ilustra para que nosotros realmente entendamos que el dinero no lo es todo, que sí es un elemento que nosotros debemos de tomar a consideración, y que cuando lo tenemos, así como los
los fariseos trataron de tentar al Señor mostrándole una moneda, la respuesta del Señor fue: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Cuando nosotros utilizamos nuestro dinero o el dinero que Dios nos provee para nuestras necesidades y nosotros participamos de esto con el Señor, no porque necesitamos la bendición del Señor, sino porque ya nos la otorgó. Y yo siempre digo esto, muchos seres humanos creen que porque da algo en la iglesia Dios le va a bendecir. Y aquí se ha hecho mucho énfasis en eso. No es porque usted da. El hecho de que usted ya dio es porque ya recibió la bendición del Señor. Y cuando yo tengo la oportunidad de llegar donde mi madre, mi mamá siempre me dice: Dios te va a bendecir, hijo. Y le digo: no, madre, ya me bendijo. Y por eso es que yo le traigo esto. Entonces, nosotros debemos de tener claro eso. La palabra ser honrado se define se desliga de la palabra hebrea llamada kabod, que significa honor, honra, gloria, multitud, riqueza, reputación, majestad y esplendor. Y de esto se deriva una pregunta, hermanos: ¿le agrada la honradez al Señor? Sí. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, los voy a invitar para que vayamos a Mateo 19. Mateo 19, versículo 19. Y dice este versículo: honra al padre y a la madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. La honra es un aspecto muy importante que Dios lo toma como principal en la vida de los seres humanos. Ahora nos está exhortando a honrar a nuestro prójimo. Y ya hemos hablado quién es el prójimo y no nos vamos a detener en ese punto. Vayamos ahí cerquita a Lucas 16. Lucas capítulo 16, versículo 10. Y nos dice la palabra: el que es fiel en lo muy poco, también lo es más, en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Y esto nos está diciendo que el que honra en lo poco, el Señor también le honra. Pero también nos está diciendo cómo cada uno de nosotros debemos de honrar al Señor a través del servicio. Y esto lo podemos encontrar más adelante en Juan 12:26. Vayamos a Juan. Juan 12:26. Dice el versículo: el que me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Al que me sirviere, mi Padre le honrará. Entonces, el Señor honra a quien le sirve. Y en esta iglesia se ha predicado mucho acerca del servicio que cada uno de los creyentes debe de dar, no a los pastores, a los líderes, no a los que tenemos el privilegio de poder predicar, sino a Dios, porque cuando servimos estamos sirviéndole a Él. Y este es el punto que nos lleva Juan 12:26 a darnos a conocer: el Señor, hermanos, al que le sirve, el Padre también le honrará. La honra es un importante factor en la vida de cada uno de nosotros. Y aquí nosotros podemos ver
¿cómo realmente podemos honrar al Señor? Yo les pregunto, ¿cómo podemos honrar al Señor? Hagamos una lista de algunas cosas que humanamente hacen que honremos al Señor. A través de la oración. ¿De qué otra manera? El servicio a otros. Ya vimos, el servicio al prójimo determina la honradez del Señor. El Señor nos honrará por eso, dado que el Señor no se queda con nada. Cuando yo escuché esto en la iglesia, yo me quedé pensando mucho, pero mucho tiempo, esta expresión, el Señor no se queda con nada. Y no la entendí por mucho tiempo. Pero en la medida en que el Señor fue usándome para poder hacer su servicio, yo he ido viendo que el Señor definitivamente no se queda con nada. Y que aún aquellas cosas que nosotros no le pedimos, nos las concede sin siquiera haberlo pedido nosotros. Bendito nuestro Dios, hermanos, que qué grande es esa misericordia, porque cuántas cosas realmente nosotros pasamos en nuestras vidas, pero el Señor las va proveyendo de acuerdo a su voluntad. Nosotros podemos honrar al Señor según 2 Corintios 8:19, acompañando a los creyentes como testigos en el propósito del evangelismo, manteniendo la comunión en la iglesia, pero también colaborando en aquellas acciones o aquellas actividades que la iglesia tiene para edificación nuestra. Asimismo, cuando nosotros nos convertimos en predicadores de la palabra del Señor o en mensajeros, estamos honrando al Señor. Con nuestro testimonio también honramos al Señor, pero al mismo tiempo, cuando nuestro testimonio está caído, deshonramos al Señor. Entonces, nosotros podemos ver, como decía hermana Araceli, orando a los demás. Hebreos capítulo 13, versículo 18, nos exhorta a que cada uno de nosotros llegue con rogativas por cada uno de los creyentes. Y es entonces cuando nosotros estamos honrando al Señor. Y a través de la alabanza, nosotros cuando alabamos al Señor, estamos honrándolo. Cuando nosotros ponemos nuestra posición después de lo que Dios dice en su palabra, estamos honrando al Señor. Pero ¿cuándo deshonramos entonces al Señor? Cuando queremos anteponer todas nuestras necesidades, todos nuestros intereses, toda nuestra carnalidad, entonces estamos deshonrando al Señor. Y este proverbio nos está exhortando específicamente a eso, a que nosotros seamos honrados, a que nosotros realmente no tratemos de hacer esos tesoros a costa de cualquier situación. Nosotros podemos ver aquí cómo los tesoros de maldad no serán de provecho. Todas aquellas personas que se han enriquecido ilícitamente, por lo general han terminado con el dinero que han tenido, o se los han quitado dada la ilicitez que han cometido. Sin embargo, nosotros podemos ver también en este versículo que cuando nosotros tenemos tesoros que el Señor ha provisto, entonces estos tesoros, como su palabra, es eterna y nosotros debemos de valorarla más que cualquier situación económica en nuestras vidas. Al mismo tiempo, debemos de ver la parte B del versículo 2 donde dice, mas la justicia libra de muerte. Aquel que está haciendo dinero mal habido, hermanos, cuando ve la policía no haya que hacer. Pero cuando usted sabe que viene de trabajar y que su dinero se lo ha ganado con su trabajo,
pase el grupo que pase, usted le es indiferente. Entonces, la Biblia nos está diciendo, mas la justicia libra de la muerte. Cuando nosotros hacemos lo honrado, no tenemos por qué preocuparnos. En el caserío donde yo trabajo, los jóvenes dicen, vayan a esconderse, ahí vienen los soldados. Y les digo, ¿y ustedes por qué se van a ir a esconder? Registran a uno, pero ¿por qué te registran? No es que dicen que uno tiene que ponerse la camisa por dentro. Ya sabes lo que tienes que hacer, hazlo. A mí no me han parado. Sí, pero es que como usted es el profesor, sí, pero yo los he encontrado en el camino y cuando ven que uno anda con la camisa prensada, que le vaya bien. Entonces les digo, ¿qué les está diciendo esto? Que deben de andar adecuadamente y que en la medida en que aprendan eso, no van a tener ese problema. Y eso es lo que nos dice justamente esta parte B del versículo 2. Mas la justicia libra de muerte, pero también la justicia ¿de qué? Si nosotros lo traemos a nuestras vidas prácticas, esta es la justicia de Dios. Cuando nosotros adquirimos la palabra de Dios y el Señor nos declara justos, entonces nosotros ya no vamos a ver muerte, hermanos. También nos está exhortando hacia este punto y nos está diciendo que nos libra de esos momentos inoportunos, que nos aparta de esas situaciones en las cuales nosotros de alguna manera tenemos que andar inmersos cuando trabajamos fuera. Entonces, aquí nosotros hacernos dos preguntas. ¿Qué hace usted, hermano? ¿Honra o deshonra al Señor? No me conteste a mí, contéstese usted solo y vea qué estamos haciendo en nuestra vida práctica. Porque cuando nosotros estamos deshonrando al Señor, debemos de reconocer que siempre el Señor nos va a disciplinar por nuestras actitudes. Y es entonces cuando nosotros flaqueamos y a veces ni siquiera entendemos por qué nos suceden las cosas. Porque a nosotros se nos olvida lo que hemos hecho, pero el Señor recuerda todo. Sin embargo, en su palabra Él dijo que los pecados que su Hijo Jesucristo pagó en la cruz, Él ya no se va a acordar. Gloria a Dios, hermanos, porque cada uno de nosotros tenemos la seguridad de que nuestro Padre, Dios, no se acuerda de nuestros pecados. Y eso nos da la garantía, y aquellos que nos ven por este medio en el internet, de tener la seguridad de la salvación. Y no solamente eso, sino reconocer que el único que nos puede llevar a la reconciliación con Dios es Jesucristo, porque Él pagó en una cruz cada uno de los pecados que nosotros tenemos. Y no se trata de los pecados futuros o de los pecados pasados, porque todavía las personas siguen diciendo, pero es que pagó los pasados. Pero si nosotros recordamos, ninguno de nosotros es contemporáneo de nuestro Padre Celestial. Nadie. Para nosotros todos fueron futuros. Por lo tanto, Él cargó en esa cruz, pero más que cargarlos, nos perdonó a cada uno de nosotros por todas nuestras iniquidades y subió o bajó al sepulcro para dar testimonio de que había muerto. Pero no solo eso, sino que al tercer día resucitó. Y eso nos da la garantía, hermanos, que cuando nosotros le pedimos a ese Dios vivo, podemos tener la certeza que Él nos lo concederá. Amén. Veamos el versículo 3. El versículo 3 nos dice, Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. Notemos quién es el proveedor de lo que nosotros necesitamos. Jehová, Dios. Y eso ha sido desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Una pregunta,
¿Proveyó Jehová ante Abraham el cordero que iba a ser sacrificado? Sí, amén. ¿Proveyó agua y comida Jehová a su pueblo cuando lo envió al desierto? Gloria a Dios. ¿Proveyó salvación para nuestros pecados? Bendito nuestro Señor, porque si nosotros empezamos a enumerar por lo menos un día cuántos pecados acarreamos durante ese día, entonces entendemos cuán amoroso es nuestro Dios. Y ya decía en una de las enseñanzas del hermano Obed, mucha gente lo ve tan fácil decir entregar a su hijo, pero ¿cuántos de nosotros diéramos a nuestros hijos en sacrificio de otro? Ese es el verdadero amor. Además de eso, el Señor nos habla de que provee lo necesario. Nótese que en el versículo, la parte A dice, Jehová no dejará padecer hambre al justo. Está hablando de alimento, está hablando de la necesidad que tiene. No nos está hablando de las riquezas. El Señor no nos está diciendo, les voy a llenar las cuentas bancarias para quienes nos pagan por ese medio y que, como muchos decimos, más tardan en pagar que nosotros las tenemos igual. ¿Sí? Porque esa es la realidad de nuestra vida. Muchas personas allá afuera ven y dicen, no, es que los hermanos de esa iglesia tienen pisto, son ricos. Y nosotros realmente somos ricos, hermanos. Amén. Pero somos ricos con bendiciones espirituales. Y por eso hay algunos que dicen, aquí no hay pobreza. ¿Verdad que la mayoría procuramos estar a dieta en vez de estar deseando alimentación? El Señor nos va proveyendo. El Señor nos lleva poco a poco las cosas, pero nos da necesariamente lo que nosotros estamos realmente urgiendo. Él no nos está hablando de riquezas, porque si el objetivo de Él hubiese sido que todos tuviésemos riquezas, Él hubiese manifestado a través de sus santos en la predicación y en las enseñanzas de su palabra. Ahora veamos el punto B de este versículo. ¿Qué consecuencias esperan al impío? Cuando nosotros hablamos de un impío, estamos hablando de esa persona que no tiene la piedad del Señor, que realmente no ha confiado en que esa obra que Dios envió a su Hijo a hacer es totalmente suficiente. Entonces, ¿qué le espera? Dice que le espera que las maldades de ellos mismos llevarán a la destrucción. ¿Cómo así, hermano? Bueno, cuando un ser humano decide hacer lo malo, casi siempre se le olvida que hay consecuencias y solo ve aquello que le conviene. Pero cuando es ajusticiado por alguna razón, eso no lo contempló. Pero la decisión acerca de tomar o de hacer una maldad, la pensó, la ideó totalmente, la planificó y la ejecutó. Cuando eso sucedió, su misma maldad lo está llevando a la destrucción. Pero no solo eso, al llevarle a la destrucción también le está el Señor manifestando a este impío que esa toma de decisiones que hizo le va a negar el alimento. ¿Pero cuál alimento? Bueno, podría ser el alimento físico, podría ser incluso el alimento espiritual, porque el impío, cuando recibe el alimento espiritual, siempre cree que él no lo necesita y su Dios es su inteligencia, y dice siempre, yo no necesito a Dios para hacer lo que quiero. Entonces, aquí en este versículo 3 nos está haciendo una promesa a cada uno de sus hijos, a cada uno de los creyentes en Cristo, manifestándonos, Jehová no dejará padecer hambre
al justo. ¿A quién, hermano? A cada uno de los que hemos confiado en su sacrificio único y suficiente. Sin embargo, aquellos que obviamente no tienen a Dios en su corazón van a tener una consecuencia grave. Pero también esta es el llamado que el Señor hace para que, si se sitúa dentro de los impíos, realmente pueda entender que los brazos de nuestro Padre Celestial están abiertos y que lo único que esa persona tiene que hacer es confiar en el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz, que fue total y para siempre. No necesita más. Ahora, pero también aquí nos hace saber que a los impíos, aun cuando los va a destruir, el Señor les da la posibilidad de que llegue al arrepentimiento y que Él los recibe con los brazos abiertos. No importa cuál sea el delito, hermanos, porque mucha gente allá afuera también sigue manifestando y dice, no, yo ya estoy condenado porque tuve que hacer cosas que me avergüenzan y ya no puedo, porque asesiné a alguien. Y la pregunta es, ¿puede un asesino realmente salvarse, hermanos? Sí, puede. Aunque la gente de afuera le choque, la Biblia nos exhorta y nos enseña a cada uno de nosotros que Dios perdonó todos los pecados, incluso ese pecado que aunque la iglesia tradicional siga diciendo y lo catalogue como un pecado que no tiene perdón, ¿sí? Dicen este es un pecado mortal, es decir, que ya no hay forma de salvarse de ahí. Falso. Referencias bíblicas, hermanos. Moisés tuvo que asesinar a alguien. Amén. Sí tuvo que hacerlo. David asesinó a alguna persona, hermanos. 10,000. Y el Señor lo desechó por eso. No. Es más, nosotros hemos estudiado aquí que David y que Jehová está dando testimonio de David que es conforme a su corazón. Por lo tanto, lo que la gente dice allá afuera y para quienes nos ven por el medio de internet, debemos de reconocer, Dios vino por los pecadores, no vino por los santos. Los santos ahora estamos para servir a Dios, pero santos posicionalmente. Porque si nosotros empezamos a analizar nuestra vida, no tendríamos mayor santidad si no es por la posición que Dios nos ha dado en nuestra vida. Nosotros podemos ver que las consecuencias que va a tener el impío es la destrucción. Si el ser humano no se arrepiente, si no llega a los pies del Señor, si no reconoce que necesita a Jesucristo como su único Salvador, lo que le espera simplemente es muerte. Y lo hemos venido estudiando a través de distinciones bíblicas en los juicios. También podemos decir que las autoridades le van a suprimir. Cuando el malvado, el necio, actúa en contra de algo, definitivamente siempre va a tener consecuencias con las autoridades. Pero también debemos de recordar y debemos de tener claro algo. Y los voy a invitar para que vayamos a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Primera de Juan 3, 8. Y dice el versículo 8, el que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para que deshaga las obras del diablo. El diablo tiene entenebrecido los ojos de las personas allá afuera,
y los lleva de pecado en pecado. Pero el Señor Jesucristo vino para destruir todas esas obras y para que nadie llegue a condenación. Y ese es el punto hacia el cual nosotros debemos de correr en todo momento. Predicar el Evangelio a aquellas personas para que éstas realmente puedan sentir el gusto de sentirse salvos y que esa salvación ellos puedan compartirla con las demás personas. Y también vemos en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis, que el Señor destruirá todo aquel que hace el mal, sean estos pequeños o grandes. Y entonces la destrucción para el impío y las consecuencias son tan graves que le espera una condena eterna en un lago de fuego. Y esto, hermanos, es el elemento que nosotros debemos de predicarle a estas personas, que tenemos un Dios de amor, un Dios que tiene los brazos abiertos y que nos espera así como el Padre esperó y recibió al Hijo pródigo, con celebraciones, con fiesta en el cielo cuando uno de los que no han confiado en el Señor llega hasta el trono de su gracia. Veamos el versículo 4. También el versículo 4 nos dice: la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. El ocio o la haraganería no conducen a nada bueno, mas las manos hábiles y diligentes atraen riquezas. Los seres humanos necesitamos trabajar para poder tener y ganar dinero y poder dar el sustento necesario a nuestras familias. Y nosotros hemos visto cómo a través de la Biblia el ocio o la haraganería ha sido una exhortación que Pedro, Pablo y el mismo Señor Jesucristo nos ha dado a las personas para que no caigamos en esa situación. Referencia bíblica, vayamos a Proverbios 28. Proverbios 28, 19. Y nos dice la palabra: el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. La Biblia nos está diciendo, hermanos, que la haraganería no es muy buena, que la práctica del haragán siempre lleva consecuencias negativas. Y veamos qué nos dice Primera de Tesalonicenses. Vayamos a Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 5:24. Y nos dice: fiel es el que os ha llamado, el cual también lo hará. El contexto de este versículo también nos hace entender que algunos de nosotros, hermanos, cuando fuimos llamados por el Señor Jesucristo, no fuimos llamados simplemente para ser espectadores de la palabra del Señor, sino por el contrario, fuimos llamados para ser partícipes. Cuando muchos de nosotros entramos a un equipo de fútbol, no lo hacemos para andar técnicamente dentro de la banca, sino para participar de los encuentros deportivos entre los 11 jugadores. Cuando nosotros venimos a la comunión con el Señor por medio de nuestro Señor Jesucristo, no venimos para ser observadores de lo que sucede, sino que fuimos llamados para participar, y Él está manifestando en esta carta
que Él los hará, pero también debemos de tener el gozo y la valentía de poder enfrentar todo esto. Vayamos ahora a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 8. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 8. Dice el versículo 8: porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no estar ociosos, ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesús el Cristo. ¿Cuáles cosas está hablando, hermanos? El temor de Dios, el amor fraternal y el amor fraternal de la caridad, que es el versículo 7. Si nosotros hemos recibido a nuestro Señor, si en nosotros mora el Espíritu Santo, cada uno de nosotros, hermanos, no puede estar ocioso. Algo tenemos que hacer. Y en la iglesia se ha manifestado que usted puede servir con papel bond, con aquellas necesidades que la iglesia tiene, con designar un tiempo oportuno para poder contribuir a las diferentes actividades, sirviendo en algunos de los ministerios, pero sobre todo honrando al Señor. El Señor quiere que usted le sirva. El Señor quiere que usted realmente evite la ociosidad y que sobre todo deje esa situación, que le sirva por agradecimiento y por amor por lo que Él ha hecho. Y yo les quiero llevar a la reflexión en este momento y reconocer qué precio le daríamos nosotros humanamente a la bendición que Dios nos ha dado hasta este momento. Probablemente sería incalculable. Cuanto más debemos de servirle, porque Él nos lleva de día en día, de bendición en bendición, y muchas veces nosotros nos negamos a servirle al Señor. Y esto, hermanos, al Señor no le agrada, porque lo que más desea el Señor es estar en comunión con sus santos. No que sus santos se aíslen. Usted y yo, hermanos, en la hamaca no vamos a alabar al Señor, sino viniendo al lugar a aprender de su palabra y al oír las exhortaciones, pero sobre todo al aplicar estas exhortaciones que la palabra nos hace. Vayamos al versículo 5. Regresemos al Proverbio 10, versículo 5. El que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. En esta ilustración podemos ver que hay un contraste entre el hombre entendido y el haragán. La sabiduría de Dios nos lleva a recoger lo que sembramos. En nuestro país, las personas en este tiempo están tratando de mantener limpios los terrenos con el propósito de sembrar. Otros, en cambio, con las primeras lluvias, hicieron lo necesario para sembrar y hoy están recogiendo frutos. En esta ilustración, nosotros podemos ver que la voluntad de Dios es manifiesta para aquel que es entendido. Este va a recoger un fruto, este va a tener una bendición de parte del Señor. No estamos diciendo que el Señor no bendiga a otras personas, porque la Biblia nos enseña que el sol es para buenos y para malos, y solo que nosotros podamos ver la luz del sol es más que una bendición en nuestras vidas. Mucha gente no lo hace. Ahora, sino que estamos diciendo que el hombre entendido, el hombre sabio, el hombre prudente, el hombre que tiene a Dios, la palabra nos dice que va a recoger en el verano, y el que duerme en tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Aquel que, como muchas personas, simplemente está a expensas de otro
y que en nosotros le llamamos parásito porque no trabaja, sino que está ocioso totalmente, este es un hijo que avergüenza. Hasta este versículo, hermanos, la Biblia nos ha exhortado a que como padres nosotros debemos de enseñar principios importantísimos en la vida de nuestros hijos. Uno de esos principios es la honradez. Otro de los principios que debemos de enseñar a nuestros hijos es que cada una de las provisiones y que cada uno de lo que nosotros tenemos viene de Dios, y que cuando están renegando de lo que no tienen o lo que sí tienen, entonces estamos siendo malcriados y deshonrosos con Dios. Pero también este principio, un principio importante es que debemos de enseñarle a trabajar a nuestros hijos honradamente, no solamente en la vida secular o en las actividades que nosotros ejercemos, ya sea en la casa, en el campo o donde sea, sino también en la obra del Señor. Porque cuando nosotros enseñamos que la obra del Señor es determinante en la vida de los creyentes, entonces el Señor va añadiendo bendiciones a cada uno de nosotros. Pero también debemos enseñar que no servimos porque queremos esas bendiciones, porque ese sería otro error, sino porque ya hemos recibido las bendiciones. Y nosotros ya hemos dicho aquí y hemos enumerado tantas bendiciones que el Señor nos ha dado. Y podemos continuar enumerando y manifestando cada una de esas bendiciones. Pero eso no cambiaría la fidelidad y el amor que Dios tiene para cada uno de sus hijos. Y vamos a ver este punto que determina el versículo 5. La palabra verano simboliza una época en la que la luz representa un tiempo oportuno para la salvación y para la cosecha. Para recoger la cosecha, nótese que el verano es el tiempo en que las personas toman las decisiones de salir a trabajar. ¿Por qué no el invierno? Esta simplemente es una ilustración, porque recordemos que aquí les estaban hablando a los judíos, y en el invierno para los judíos es helado, y en muchas ocasiones la nieve o el frío arruina las cosechas. Por lo tanto, el verano constituye una época, pero más que una época, constituye el tiempo. ¿Y cuándo es ese tiempo oportuno? Hoy, hermanos. El tiempo oportuno de la salvación es hoy. Antes de que el Señor venga, cada uno de los que nos ven por internet y que todavía no han confiado en el Señor, deben de tener claro que el tiempo oportuno es hoy. Hoy podemos, cada uno de nosotros, hablarle a las demás personas para que a estas, a su vez, puedan recoger los frutos posteriormente. ¿Cuáles frutos? Los frutos de misericordia que el Señor tiene para nuestras vidas. Esos frutos que nos mantienen de pie, aun cuando nuestras fortalezas decaen al final de un día, la misericordia es tan grande que nos enaltece con fuerza para un siguiente día. Amén, hermanos. Este es el tiempo oportuno para que prediquemos el Evangelio y para que las personas que aún no han creído, crean. Porque el que duerme se simboliza a aquel que no es hijo de Dios, porque está esperando algo, y cada uno de nosotros hemos sido llamados a servir. El Señor nos ha enviado a predicar el Evangelio a todas las personas, sin excepción, y ese debe ser nuestro elemento de importancia en nuestras vidas.